Tele.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Que esto sería motivo de otra plática, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues estamos ligando, por ejemplo, la norma 164 de edificación sustentable de México con las normas ISO, ¿no? La cual, bueno, pues obviamente es una norma que pues reúne una serie de conceptos, los cuales, bueno, pues va desde la elección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono, a calificar suelo, energía, agua, materiales, residuos, biodiversidad, calidad interior y responsabilidad social dentro de un contexto mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos llegando al cambio climático, que es un fenómeno causado por las emisiones de ciertos gases contaminantes a la atmósfera, siendo el más importante el CO2, el dióxido de carbono, ¿no? Bueno, es el que más se mide, ¿no? Pero realmente los 6 son igual de importantes, ¿no? Estos gases, pues obviamente generados sobre todo por la producción de electricidad, transporte, calefacción, aire acondicionado, gestión de residuos, pues la mayoría están causando esta problemática y pues la forma inadecuada de su operación y para crear energía, ¿no? Principalmente en la quema de combustible fósil, carbón, petróleo y gas. Algunos ejemplos de gases efecto invernadero, ¿verdad? Que pues tenemos su origen, sus efectos, señalando el de dióxido de carbono que procede de la reacción de la combustión. Y bueno, pues participa en el efecto invernadero de captar la radiación infrarroja de la Tierra que tiene hacia el espacio. A ver, ya. Entonces, tenemos en todo el planeta normas, códigos, certificaciones, mejores prácticas, en fin, que bueno, pues han dado lugar a estas organizaciones certificadoras. Señalaré 2, ¿no? La pues certificación origen, la del Reino Unido, la certificación BREEAM, la cual, bueno, pues obviamente, pues dentro de su contexto urbano, señala, pues obviamente que pues, se tiene que atender las comunidades, ¿no? Y claro, bueno, pues es el buscar estos diferentes lineamientos, mejorar el diseño de desarrollos a gran escala, ¿no? Y la integración del proceso de planificación, obviamente, pues con sus diferentes pasos, ¿no? Así como la metodología de las comunidades, las cuales, bueno, pues hay que buscar, los profesionales de planificación maestra para alinear el trabajo de los problemas técnicos y obviamente las categorías de la comunidad, ¿no? Resolviendo gobernanza, bienestar social y económico, recursos y energía, uso de la tierra, ecología y transporte y movilidad. Y claro, la ponderación de las diferentes categorías, en donde, bueno, pues esto da origen, obviamente, a su clasificación, en donde, bueno, pues hay una serie de elementos que determinan el rendimiento general de un desarrollo evaluado mediante la comunidad BREEAM del Reino Unido y, bueno, de ahí al planeta, ¿no? Entonces, pues en ese contexto, pues el buscar las normas obligatorias de las comunidades BREEAM en los diferentes países, las cuestiones y créditos de evaluación de estas comunidades, premios a la innovación, categoría y ponderación de emisiones de evaluación, así como los puntos de referencia. Y bueno, como ustedes pueden ver ahí, el que tiene excepcional es el que logra precisamente la certificación. Entonces, hay que diseñar y ofrecer sostenibilidad social y resiliencia comunitaria a nivel urbano, ¿no? Aquí, pues, evidentemente, estas comunidades, las cuales, bueno, pues, tenemos que buscar dirección de esquema de categoría transporte y movimiento, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto ambiental, así como, pues, obviamente, la participación de este tipo elementos de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues el proceso típico en la línea del tiempo y obviamente el proceso de participación para irlo integrando y creando, pues obviamente, evaluaciones que den como resultado oportunidades en la relación de la sostenibilidad, que solo se puede acceder a una escala de este tipo, ¿verdad? Como es la energía, ¿verdad? La preservación del hábitat y así, por ejemplo, un detalle, ¿no? El drenaje sostenible de todo el sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues el cliente, el equipo de proyecto es fundamental, obviamente el asesor y pues obviamente pues la institución
que en este caso es BREEAM, ¿no? Entonces, bueno, Francia tiene su certificación HQE, en donde pues obviamente ellos presentan pues los indicadores de planeación urbana, pues obviamente se van a la excelencia del sistema evaluada en 17 temas manejados en 3 categorías, ¿no? Hablando de ciudades, pues obviamente pues estamos hablando, por ejemplo, del territorio y contexto local, ¿no? En términos de la primera categoría, de asegurar la integración y la coherencia urbana, de la mancha urbana y de otras escalas del territorio. Por ejemplo, pues agua, energía, clima, materiales, residuos. La segunda categoría, pues preservar los recursos naturales y favorecer la calidad medioambiental. Y la tercera categoría, economía del proyecto, funcionamiento social y diverso. Bueno, en fin, promover una vida social de proximidad y consolidar las dinámicas económicas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente esto marca, pues obviamente, HQE a través de Serway. Cabe aclarar que Serway es el operador a nivel internacional y nada más se maneja, obviamente, bajo esa marca para fuera de Francia, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues hay que buscar el desempeño ambiental de un edificio que debe ser pensado en un proyecto de forma global en términos urbanos, ¿no? Y bueno, pues aquí, bueno, pues hay muchos objetivos, ¿no? Obviamente que sea atractivo, que cause bienestar o cohesión social, preservación y mejora del medio ambiente, resiliencia y claro, pues el uso responsable de los residuos, ¿no? Un ejemplo que podemos hablar es precisamente de estas características que debe de tener un sistema de gestión para realizar eficientes los proyectos, ¿no? Algunos ejemplos. Y bueno, pues sus características del sistema, ¿no? De ahí, bueno, pues obviamente las metas que se deben de buscar, lucha contra el cambio climático, preservación de diversidad de las costumbres y de los recursos, cohesión social, solidaridad entre las ciudades y las diferentes generaciones, desarrollo máximo potencial de los seres humanos y las dinámicas del desarrollo sostenible, ¿no? Está repetida, perdón. Entonces, bueno, este es un poquito el proceso de certificación, ¿verdad? Cómo se llega a dar en el ámbito urbano y dentro de ese contexto, pues el proceso de sus auditorías para obtener, obviamente, la solución de cada fase. Y claro, pues los requisitos específicos, obviamente en sus diferentes fases de proyecto, la primera fase, la segunda fase y la obtención de la certificación. Aquí tenemos un ejemplo, contundente, ¿verdad? En donde pues vemos una estación turística en Marruecos, en Mónaco también una pequeña principado, ¿no? En Francia está este distrito y en Brasil está ejemplo también bajo los contextos urbanos, ¿no? Agradezco obviamente pues a Lee Chaston y a Mayax del Reino Unido y a Cosmin Cotora de Francia porque bueno, nos aportaron esta información. Bueno, en México, bueno, pues hemos desarrollado aparte de dónde comenzó todo, pues aquí, 1991, 1994, en donde se genera este Premio Nacional al Edificio Inteligente, que bueno, pues pocos saben, ¿no? Pero pues ahora sí que atrás de eso no había nada, ¿no? A partir de eso se generó, no sé, las 30 normas de la CONUE, de eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Y de ahí para el real, obviamente la Ley General del Equilibrio Ecológico fue en los años 70, ¿no? Japón, bueno, es todo un tema, ¿no? Es de los pocos certificaciones que no nada más incluye los edificios, es decir, del muro hacia adentro, sino también su entorno, ¿no? Entonces, cabe aclarar que Japón sería un caso de estudio sobre el manejo urbano. Lástima que Japón no quiere internacionalizarse. Australia, bueno, pues tiene Green Star, Alemania DGNB, y obviamente pues, las perspectivas para el futuro, ¿no? El buscar y pasar de un diseño verde a, pues obviamente, llegar al concepto de Net Zero y empezar a hacer diseños regenerativos, es decir, Net Positive. Y bueno, todos estos contextos, pues los podemos ver, por ejemplo, con la certificación LEED americana y la certificación H
que bueno, pues evidentemente, pues trata de hacer asequible a todo el mundo y sobre todo a los países como los nuestros, de forma, pues más práctica, el obtener un reconocimiento internacional. Más o menos lo que se maneja, pues obviamente dentro de las calificaciones y las buenas prácticas, ¿no? Los planes de erosión y sedimentación, manejo de desechos de la construcción y la calidad del aire interior durante la construcción. Algunos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? En las obras, el presente, el futuro, ¿verdad? Y claro, pues el buscar la edificación de alto desempeño, ¿no? Estructura de edificios, sistemas, instalaciones, servicios y la administración propia, dentro de un contexto de la continuidad de la operación a través de procesos de comisionamiento, logrando a través del diseño, construcción y operación una eficiencia energética dentro del contexto, ¿no? Y claro, pues esto combinado con lo que son los modelados de la información BIM, junto con el comisionamiento de forma continua, ¿no? Entonces, bueno, pues mi reflexión surja de este foro, pues sobre la interacción de las ingenierías para el desarrollo urbano sustentable, sobre la participación de ellas, sin duda marcará el parteaguas de la infraestructura de las ciudades sustentables, en donde los retos y oportunidades darán como resultado las sinergias entre el sector ambiental y salud, apoyadas en mejores prácticas internacionales y nacionales, posibilitando, obviamente, avanzar hacia la consolidación de un nuevo modelo de salud sensible a los retos de sustentabilidad de las ciudades frente al cambio climático. Y bueno, pues con esto yo termino, sin antes no darle las gracias, obviamente, a nuestra querida presidenta María Teresa Pino, a quien, bueno, pues yo le propondría, pues obviamente, el que generemos un comité de ingeniería de la automatización, obviamente manejando estos conceptos partiendo de los edificios inteligentes sustentables, la robótica, etcétera, para rematar en las ciudades sustentables o smart cities que se manejan. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. A tus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Guillermo Casar. Continuando con el orden del día, tenemos ahora la participación del ingeniero Gerardo Trujillo, quien es presidente del Comité Panamericano de Mantenimiento. Adelante, ingeniero Gerardo, tiene activo ya el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Marco, muchas gracias por la invitación. Como se darán cuenta, yo en este momento no tengo una presentación preparada. Estoy entrando, como dirían nuestros colegas de Puerto Rico, de bateador emergente, ¿verdad? Aquí para completar el programa. Pero yo le pedí a Marco la oportunidad de hablar. Sinceramente creo que el área de mantenimiento tiene mucho que ver con la parte de la sostenibilidad y la sustentabilidad del desarrollo urbano. Nomás imagínense, les voy a poner un panorama. Dejen una ciudad sin energía. Dejen una ciudad sin transporte. Dejen una ciudad sin agua. Dejen una ciudad sin drenaje. Dejen una ciudad sin uso de aeropuertos, sin vías de comunicación. Dejen una ciudad sin iluminación. O que en este momento se nos acabara el internet. Bueno, todos esos conceptos de los que les acabo de hablar tienen que ver, están muy ligados justamente con el concepto de mantenimiento. En mantenimiento siempre nos enfocamos en el tema industrial, ¿verdad? Pensamos que nos dedicamos a ver solamente máquinas, turbinas, bombas, equipos de manufactura. Pero si lo viéramos desde la perspectiva incluso de una planta industrial tiene el área de producción y tiene siempre el área de servicios. Que en el concepto de lo que le llamamos nosotros criticidad de la maquinaria, por lo general las máquinas más críticas no son las de producción. Las máquinas más críticas son las de servicios, las que producen energía, las que bombean el agua, las que proporcionan el aire comprimido, las que dan el vapor para que las máquinas se muevan. Bueno, exactamente lo mismo estamos teniendo desde el punto de vista de lo que son las ciudades. ¿Sí? Tenemos que pensar en el impacto que tiene el mantenimiento, la falta de mantenimiento o el submantenimiento en lo que tiene que ver con las ciudades.
Generalmente nosotros en nuestra profesión nos quejamos un poco, ¿verdad? Decimos que somos el ente menos importante del concepto de la industria, el ente menos importante, incluso cuando se habla desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de los países. Hacemos una broma, nosotros nos tenemos que golpear un poco para sentirnos bien por nuestro trabajo. Y decimos que si en la junta de directores no se menciona la palabra mantenimiento, significa que todo está bien. Si en el periódico no sale publicada la palabra mantenimiento, significa que las cosas están funcionando. Revisen un poco la historia, vean un poco lo que tiene que ver con todas esas noticias de catástrofes, de fallas, la muy reciente de la explosión que tuvimos ahora en Beirut, en Líbano. La última investigación que nosotros tenemos, lo que nos reportan los resultados, es que el accidente fue provocado por un concepto relacionado con mantenimiento. Personas que estaban soldando cerca de la operación y que justamente provocaron un incendio. Yo mismo hace 2 semanas estuve trabajando en una planta en el estado de Yucatán, en México, muy cerca del Caribe, y me tocó ver justamente la misma situación, un trabajo de mantenimiento no efectuado correctamente que estuvo a punto de provocar un incendio en una planta que tuvo un incendio hace poco. Entonces, pensemos un poco en el concepto de lo que significa realmente esto. Les menciono en lista lo que yo tengo aquí muy claro. Pónganse a pensar en el metro de la Ciudad de México. ¿Y cuántas personas van en el metro de la Ciudad de México todos los días? ¿Y cuál es el impacto que solamente una línea, como fue la línea 2 del metro que estuvo parada por cerca de un poco más de un año, ¿sí?, que tuvo que ver con el efecto, el impacto económico, el impacto en el tiempo y el impacto de los costos que tuvo la falta de mantenimiento o la previsión al respecto de ello? Imagínense hospitales sin mantenimiento. Imagínense ductos, estaciones de gas, estaciones de combustible, ductos que pasan por debajo de las ciudades que no se pueden quitar porque ahí fueron construidos y cuando las ciudades invadieron esos lugares externos quedaron dentro de la mancha urbana, vías de ferrocarril que pasan por el centro, por supuesto aeropuertos, puertos, centrales de autobuses y terminales. Hablamos, por supuesto, la doctora Yáñez nos hizo por ahí un poco el tema de lo que tiene que ver con el mantenimiento de edificios. Y por supuesto, los edificios son importantes, pero entremos en el contexto general de todo lo que representa y significa la tarea de mantenimiento. Nosotros podemos pensar en definir en el tema de las ciudades, en el tema de las organizaciones, cuestiones similares a las que hacemos en el mantenimiento industrial. Tendríamos que definir cuáles son los objetivos principales, la función principal que tiene este bien o este servicio en el que nos estamos enfocando. ¿Para qué queremos la electricidad? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que quisiéramos tener en la red eléctrica? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que quisiéramos tener en la red de distribución, la transmisión de la energía eléctrica? ¿Cuál es el nivel de disponibilidad que quisiéramos esperar? Y en función de eso, trazar una estrategia que nos ayude a definir la confiabilidad requerida y en función de la confiabilidad requerida, diseñar la estrategia y el plan de mantenimiento adecuado. En las noticias, por lo general, encontramos un concepto que me parece que lo dejamos pasar muy sin ponerle demasiado cuidado. Hace unos días leíamos por ahí, se recorta el presupuesto de mantenimiento de tal empresa. Dejaron de hacer mantenimiento por los últimos 4 años. Bueno, dejamos de hacer mantenimiento porque recortamos el presupuesto porque hay que distribuirlo en otras cosas, pero eso significa un incremento del riesgo, una negligencia que en algunas situaciones pudiera ser una negligencia incluso criminal. A nosotros los profesionales del mantenimiento se nos pueden hacer cargos por la ejecución criminal de la negligencia, por la negligencia criminal. En Ciudad de México tuvimos un caso hace muy poco tiempo. Por ahí la feria de Chapultepec, si no me equivoco, tuvo un incidente, un accidente grave y se cerró el parque. El parque se cerró y no solamente se cerró, hay creo que 3 o 4 ingenieros de mantenimiento de esa empresa que están detenidos, están con cargos criminales justamente por no haber diseñado correctamente el mantenimiento. Bueno, en las ciudades y en estos elementos este impacto es todavía mayor. Porque no solamente puede afectar a la vida de una persona, sino que afecta la vida de miles, de millones de personas
en un entorno de esta naturaleza. Hay un tema que a mí me encanta, que tiene que ver con el concepto de la estrategia, la normatividad de la gestión de activos. Y vemos la gestión de activos. Bueno, en México a mí me tocó la fortuna de participar junto con la CONAGUA. CONAGUA tenía, por parte de la Institución de Normalización de México, el cargo de participar en la creación de la norma ISO 55000. Yo participé en el TC 251 para la creación de la norma como experto técnico. La mayoría de las personas trabajaban desde el punto de vista de lo que era el desarrollo de la normatividad, de la escritura de la norma, pero no con el concepto de conocimiento técnico. Y me pongo a pensar lo importante que sería que los países, las ciudades, los municipios establecieran una estrategia de gestión de activos como lo hace, por ejemplo, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Australia. No me voy lejos. Argentina. Argentina tiene desde hace 10 años una estrategia de gestión de activos para que los activos que son, digamos, estratégicos en el país, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la sustentabilidad de las ciudades, estén normados y regidos de tal manera que no dependan de un partido político, del presupuesto o de las ganas o de la voluntad política de alguien que está en turno en ese momento administrando un país. Cosas tan interesantes como, por ejemplo, Colombia y Chile en estos años, que han establecido la norma ISO 55001 no es obligatoria como certificación. Sin embargo, se puede hacer obligatoria en función de los intereses de las organizaciones o de los países. Bueno, Colombia, Chile, por lo menos en este momento ellos dos, creo que Ecuador ya está en camino, están estableciendo la ISO 55000 como una norma obligatoria para todos los sistemas de transmisión de energía. De ahí se pasan a los sistemas de generación de energía. A mí me encantaría que estuviera también esa norma establecida obligatoria para los sistemas de agua, de drenaje y de muchas otras cosas que tienen que ver con asegurar justamente los elementos vitales para la subsistencia de las personas. Les mencionaba justamente este concepto, pero también pensemos en el impacto y pensemos en el riesgo. La mayoría de las cuestiones que tienen que ver con riesgo tienen que ser, en lo que son los activos físicos, tienen que ver justamente con la proveeduría de los servicios más importantes. Junto con eso, hay otro elemento importantísimo en el tema de lo que es el ahorro energético y el consumo de energía. Yo siempre que hablo del consumo de energía digo que este mundo jamás detendrá su voraz apetito por consumir kilowatts. Les pongo un ejemplo. La Ciudad de México, solamente la Ciudad de México, consume al año 160,000 gigawatts hora de energía. Esos son 160,000 millones de kilowatts de energía. Y va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo todos los días. Si lo pusiéramos en el contexto, solamente el 13% de ese consumo de energía es residencial. El 3% son servicios, el 24% es la industria y el resto tiene que ver con la parte de energía convertida, por supuesto, en el tema de lo que tiene que ver con transporte. Entonces, pensemos que esa energía tenemos que buscar no solamente cómo disminuimos su consumo con lo que ya vimos con las certificaciones de energía, la parte LED y todo aquello, sino también en la búsqueda de elementos a partir de estrategias no convencionales para bajar el consumo de energía. Por ejemplo, la tribología. ¿Sí? La utilización de la lubricación para a través de la modificación del factor, del coeficiente de fricción, el rodamiento de los motores eléctricos, que se consumen el 50% de la energía en las instalaciones industriales, y no solamente industriales, en el bombeo de agua, en el bombeo de petróleo, en el bombeo de gasolina, en todos esos elementos estamos consumiendo cerca del 50% de la energía. Pues cualquier implementación que se haga desde cualquiera de los ámbitos diferentes, por eso a mí me encantó cuando Marco me invitó a este foro, dije, claro, las ingenierías tienen que trabajar juntas. De repente nosotros no visualizamos cómo cada uno de nosotros puede contribuir para que este mundo viva mejor, para que dejemos una menor huella de carbono. Pensemos que el menor consumo de energía simplemente en eso se refleja, en una menor producción de carbono, de huella de carbono. En este momento no podemos depender como países como Costa Rica, que tiene cerca de 10 años produciendo toda su energía
de energías renovables. En México no podemos llegar a eso todavía. Consumimos demasiado, somos demasiados y estamos todavía con instalaciones y con sistemas que dependen justamente de la generación de energía a través de combustibles fósiles, carbón, petróleo. No nos damos abasto con el agua, no nos damos abasto con la eólica, no nos damos abasto con la solar. Entonces pensemos que mientras menos energía consumamos, menos energía tenemos que generar. Y esa energía tendrá que ser viva. Bueno, mantenimiento tiene muchas formas de ayudar. Mantenimiento con la máquina más eficiente, con lubricantes que consuman menos energía, que faciliten el trabajo de la máquina, con arreglos especiales en la parte de la ingeniería de mantenimiento que nos permitan trabajar con máquinas que duren más tiempo trabajando, que requieran menos reparaciones. Podemos conseguir justamente el ahorro energético que estamos viendo en este momento. De alguna manera, invitarlos a que ustedes también participen de una manera coordinada con los foros. El ejemplo que estamos viviendo el día de hoy, donde las ingenierías se intercomunican de manera transversal, es un ejemplo que a mí me gustaría que pudiéramos continuar. En Copimán somos un comité muy activo, somos un comité que todos los días tenemos actividades, de verdad todos los días tenemos actividades, pero me permití publicar en este momento, hace una hora que Marco me dio la aceptación para participar en el foro, que estábamos justamente participando en este evento y muchos colegas, muchos comentarios vienen al respecto, que qué bueno que la ingeniería de mantenimiento se puede aplicar en otras áreas, que qué bueno que podemos colaborar con nuestra estrategia, con nuestras técnicas. Mantenimiento nos desarrollamos mucho desde el punto de vista de la industria 4.0, ahora que justamente el ingeniero Cázar hacía la mención, la automatización, la industrialización, las máquinas, les podemos instalar sensores, les podemos instalar colectores de datos, podemos trabajar con inteligencia artificial, podemos trabajar con la colección de datos, no solamente de las máquinas, sino del entorno y del contexto en el que operan, para a través de esa correlación de las informaciones poder identificar los momentos en los cuales la máquina tiene un comportamiento anormal. A través del mantenimiento prescriptivo, que es una evolución de las técnicas de mantenimiento basado en condición, podemos identificar qué tenemos que hacer o incluso dejar definidos algoritmos matemáticos para poder hacer que las máquinas de alguna forma puedan localizar sus fallas, transmitir las fallas a un centro de control o incluso tener algoritmos que les permitan a ellas mismas componer y ajustar su comportamiento. Entonces, bueno, ponerles un poco a la vista lo que hacemos en mantenimiento, que tiene que ver justamente con la parte del desarrollo sostenible de las ciudades y de los países. Me pongo a sus órdenes, mi correo electrónico gtrujillo@noria.mx, lo voy a colocar por aquí ahora en el chat, y si alguien quisiera algo más de información, por supuesto estamos a las órdenes, y bueno, pues agradecido nuevamente por la oportunidad de compartir al menos estos minutos con ustedes para darles el punto de vista de lo que es el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy interesante la temática a tratar y la transversalidad, sobre todo, entre las ingenierías para esto del desarrollo sustentable urbano. Muy amable. Seguimos, mi estimado Juan. Sí, claro. Bien, pues llegamos a la parte de las preguntas y las respuestas. Estamos ya un poco ajustados con el tema del tiempo. Tenemos por allí dos comentarios. El primero que llegó vía correo electrónico de Donald Delgadillo. Es un comentario amplio, no comenta a quién va dirigida la pregunta, entonces yo creo que lo dejo abierto para comentarios de los integrantes del foro que participaron el día de hoy. Comenta lo siguiente: el tamaño de las ciudades ha excedido el umbral límite en donde los sistemas de drenaje centralizados ya no son físicamente viables. Una solución han sido las células de biorretención. Sin embargo, se consideran cajas negras con procesos específicos temporales entre la entrada y la salida, sin explicar los diferentes procesos físicos que ocurren en diferentes magnitudes espaciales y temporales. La pregunta es la siguiente, respecto a este contexto. ¿Pueden ofrecer alguna recomendación de diseño para la heterogeneidad presente en células de biorretención? Muchas gracias. Pues quien guste responder esta pregunta, adelante.
nada más no se amontonen. Muy bien, yo podría comentar algo al respecto. Efectivamente, las grandes ciudades, por ejemplo, las megalópolis, como son muchas veces la unión de diferentes centros urbanos. Es más, por ejemplo, les comentaré de la Ciudad de México. En la Ciudad de México confluyen 16 alcaldías y tenemos colindancia con el Estado de México, con el Estado de Morelos y también con el Estado de Puebla. Entonces tenemos ahí una megalópolis que confluye mucha población. Por ejemplo, en la Ciudad de México, visto desde el punto de vista de división política, hay alrededor de 10 millones de habitantes, pero ya con la zona conurbada, con todos estos estados, es alrededor de 22, 23 millones, casi es un poco más del doble el que se tiene. Y entonces, muchas veces el tema metropolitano no es sencillo porque digamos que las cuestiones políticas partidistas muchas veces no dejan tomar decisiones desde el punto de vista técnico, ingenieril, sino todo se politiza y entonces no hay una serie de problemáticas que no se llevan a cabo. Y efectivamente, el seccionar por cuencas o microcuencas una gran cuenca sí resultaría en un momento dado más controlable, ¿verdad? Y no tener que todo verlo desde un punto de vista global. En este Valle de México, por ejemplo, me refiero a él porque es el que conocemos de cerca, pero seguramente esto pasa en algunas otras megalópolis. Y consideramos que la ingeniería, lo que se menciona aquí en el tema de sanitario, pero también la ingeniería del transporte, la movilidad es muy importante también tener sus centros urbanos, sus microcuencas, en donde sea más manejable, digamos, la problemática y que al resolver los problemas de manera local se pudiera tener la posibilidad de integrar cada uno de estas soluciones micros o parciales para llegar a una gran solución general. Entonces considero que bajo ese esquema, las ingenierías, las diversas ingenierías, pues tienen la gran oportunidad precisamente de aportar soluciones a todas esas problemáticas que se han ido generando cada vez más complejas en las grandes megalópolis. De hecho, la situación de que ya no son escala humana quiere decir que ya no se pueden recorrer a pie como las pequeñas ciudades que todavía tienen escala humana, o a bicicleta o a vehículos, digamos, no motorizados, pues da por resultado que la complejidad se vaya haciendo cada vez más. Y esto va siendo exponencial conforme va creciendo la población, las necesidades y sobre todo la gran densidad poblacional por kilómetro cuadrado nos genera una serie de problemáticas en todos esos sentidos. Y sí, es muy importante ir resolviendo, por ejemplo, cada alcaldía, son 16 alcaldías en la Ciudad de México, pues tiene una problemática muy específica y por eso es que consideramos que las ingenierías deben de participar de manera muy importante en la toma de decisiones, como lo mencionaba en el asunto de políticas públicas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. El siguiente comentario, y si bien lo consideran sea el último, es de Oscar Berrios, quien agradece la presentación de la doctora Lourdes Yáñez. Comenta también que la certificación pues es un buen camino en donde los ingenieros juegan un papel, un rol muy claro. La pregunta para la doctora es la siguiente, que si usted considera que la bioclimática es
necesaria para este tema en lo que respecta al impacto en la calidad de la vida física, etcétera. Sí, muchas gracias, agradezco la pregunta y efectivamente estas problemáticas que vivimos el día de hoy no se pueden solucionar desde una sola perspectiva o desde una sola especialidad. Debe haber una combinación, una participación activa de varias especialidades en la solución que nos demanda las situaciones actuales, tanto en los temas ambientales, como en los temas de construcción, como en los temas de nuevos materiales, y como lo decía acertadamente el ponente que acabamos de escuchar, pues la vida del ser humano se combina de diferentes actividades, entre ellas las productivas, que sin duda en muchas ocasiones son las que más impactan. Entonces, definitivamente sí tenemos que considerar todas las opciones y muchas veces recuerden que la solución a un problema viene desde fuera, desde alguien que no está metido en el problema y que viene a ver con ojos más frescos una situación. Y esa sería la invitación hoy para los ingenieros, que refresquemos nuestra mirada para poder dar una solución más profunda, de mayor calado, a los problemas que tengamos y sobre todo que trabajemos en equipo. Ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta ni ninguna disciplina es capaz de solucionar todos los problemas. Así es que todas las técnicas y tecnologías que abonen son importantes para esta solución y habrá que volvernos unos estudiosos multidisciplinarios y en esta medida también dar soluciones de esa medida. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su respuesta. Pues ya estamos en la parte final. A mí me queda, en lo personal, antes de proceder a cederle el uso del micrófono al ingeniero Méndez, agradecerles a los ponentes por sus exposiciones, por el conocimiento que nos comparten. Y pues sin más, a continuación damos paso a las conclusiones por parte del ingeniero Marco Antonio Méndez. Y antes de ello también, pues invito a los asistentes a que puedan encender sus videos para que pues también podamos conocerles y esta interacción a nivel global pues sea relevante para este foro. Muchas gracias y adelante, ingeniero Méndez. Sí, se tocaron temas diversos de cada uno de los ponentes y debo comentar que hay coincidencias, que eso es lo más importante, ¿verdad? Hay coincidencias en el tema, por ejemplo, de lo que Jorge Vanegas menciona referente a la sostenibilidad y en donde la transversalidad, como mencionábamos desde un principio, de todas las disciplinas de la ingeniería, pues tienen que ver también con el lograr esa sostenibilidad y el desarrollo urbano sustentable o sostenible, como lo hemos venido manejando. Con Benjamín Calucci, pues no podemos en estos tiempos, como mencionaba hace un momento, donde la escala humana ya ha sido rebasada desde hace mucho tiempo y la necesidad de transportar personas, bienes, materiales, etcétera, tenemos que pensar en una movilidad también que permita la eficiencia en tiempos, en costos, en ahorro de energía, y esto tiene que ver mucho con el tema que Benjamín Calucci nos pudo compartir esta tarde. Referente a el asunto petrolero, pues es muy claro que Gustavo Hernández nos plantea una participación donde se comenta precisamente que el desarrollo petrolero en ciertos países de nuestro continente pues ha sido muy importante, ¿verdad? Aun cuando en algunas ocasiones se piensa que la depredación por la explotación petrolera es bastante, pues hemos visto que la misma industria ha venido desarrollando nuevas tecnologías y nuevas, rompiendo paradigmas para precisamente ser tanto la explotación como en la transformación, el transporte, traslado y todo esto del llamado oro negro, pues se ha ido esforzando, ¿verdad?
para que la sostenibilidad y la sustentabilidad también se vea en esta industria tan importante para el desarrollo de mucha industria, valga la pena, y de muchos países que no entenderíamos, por ejemplo, sin la participación económica del petróleo. México, pues durante muchos años ha tenido la fortuna de explotar este bien, ¿verdad? Y pues muchos programas sociales, muchos programas de tipo académico, de vivienda para trabajadores, de empleo, producción de riqueza, pues han sido con base en esta gran industria petrolera y sí nos consta que han tratado de tener ese equilibrio que se requiere entre lo sustentable y lo productivo. También la doctora María de Lourdes pues nos habla precisamente de la importancia, ¿verdad?, la certificación. Se dice en ingeniería que aquello que no puede ser medible, pues no puede ser evaluado. Y una de las maneras importantes es precisamente el normar las actividades, el tener normas, como mencionaba Guillermo Casar, oficiales o voluntarias o internacionales, como las hizo, para que en ese contexto podamos medir cómo estamos haciendo las cosas. Y eso obviamente nos ayuda a evaluar en el tema de sustentabilidad, sostenibilidad, cómo hemos ido avanzando en el tema de, por ejemplo, ahora se habla mucho de los materiales, la huella de carbono que tiene cada uno de los materiales, ¿verdad? Es más, muchos productos de construcción en general, pues, utilizan ya esos conceptos como medios de publicidad misma, ¿no? El hecho de que algún producto sea menos contaminante en su producción, pues puede ser atractivo, obviamente, si es competitivo en costo con otros materiales de circunstancias iguales, pero con una huella de carbono mayor, ¿verdad?, para su producción. Bajo ese esquema, también nuestro amigo Guillermo Casar, Marcos, precisamente nos plantea el tema de los compromisos, ¿verdad?, a nivel global que se han venido haciendo a partir de las COP, ¿verdad?, que se han venido realizando en diferentes partes del mundo, a partir de los protocolos, ¿verdad?, donde también se generan conceptos tan innovadores en su momento como los bonos de carbono, ¿verdad?, donde la transferencia de potencial de un país a otro, de una parte del mundo a otro, en función de el hecho de que contaminen para producir bienes materiales en un lado y en otro lado se pueda tener la generación de productos sustentables o también aportar oxígeno, por ejemplo, en las biosferas protegidas, pues hay intercambio de dinero, digamos, de recursos económicos para llevar a cabo la preservación de partes importantes del planeta. Es en el sentido que consideramos que todas las ingenierías tienen algo siempre que decir y algo siempre que aportar para el bienestar del ser humano. Y consideramos que en la medida en que eso se pueda dar y en la medida en que estemos unidos, en que estemos organizados para poder realizar este tipo de encuentros y sobre todo que de las organizaciones como tal podamos aportar también, digamos, proyectos y proponer políticas públicas en las diversas áreas de la ingeniería para que estas, digamos, propuestas y estas políticas públicas se cumplan y se lleven a cabo, pues es lo que yo mencionaba al principio, ¿verdad? La ciencia, la tecnología, la educación es una de las patas de esta estructura
por otro lado, las organizaciones profesionales como las nuestras, con temas como lo que estamos haciendo, actualización profesional, refrescar todo lo que es el avance tecnológico con base también en la ciencia. Y por otro lado, la participación de las esferas gubernamentales en propiciar, ¿verdad?, los esquemas necesarios para que precisamente se lleven a cabo este tipo de actividades con base en leyes, con base en normatividad, en poner orden en lo que se refiere al tema ecológico y sustentable, y de esa manera, bajo esas tres patas de la estructura sostenible, podamos avanzar de una manera más racional y sobre todo debemos cuidar, como todos sabemos, el hecho de que nuestro hábitat como planeta, pues nos dure cada vez más, ¿verdad? Vemos que la obsolescencia de las tecnologías y la misma obsolescencia del equilibrio ecológico, pues nos va dando como resultado que estemos deteriorándonos exponencialmente. No es un deterioro lineal y eso es preocupante. Y ahí yo creo que las ingenierías tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Bueno, pues con eso termino comentario sobre el foro y quisiera mencionar, por otro lado, que también es muy importante con esto, el tema viene a cuestión del tema de que nuestro compañero, el ingeniero Gregorio García Morales, que es presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, nos propone a la UPADI, a la presidenta María Teresa Pino, que podamos plantear la creación también del Comité Panamericano de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, porque se requiere el tema, la industria aeronáutica es una de las industrias con mayor futuro, donde las personas requieren mayor movilidad planetario. Y bueno, el tema aeroespacial es porque pues también los satélites, nanosatélites, pues nos permiten medir precisamente temas de contaminación ambiental, temas de cuestiones de desequilibrio ecológico. Y entonces yo creo que sería conveniente e importante dar oportunidad a que se genere este Comité Panamericano de Ingeniería de la Automatización. También les quisiera mencionar que en el foro pasado se mencionó el asunto de una ingeniería de costos, y quisiera mencionarles que en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, donde participamos más de 60 asociaciones, colegios y sociedades, y también lo que son las federaciones de colegios, pues tenemos una asociación justamente de ingeniería económica y de costos, la cual puede participar de manera importante en este otro comité técnico panamericano. Bueno, con esto termino mi participación y no sé si haya algún otro comentario al respecto. Está abierto el micrófono. Gracias, Marco, por todos tus esfuerzos con y a todos los panelistas, felicitaciones por una excelente serie de presentaciones. Gracias a ti, Jorge, por tu impulso y por tu siempre disponibilidad a cooperar. Eso es muy importante para las sinergias que requerimos las ingenierías y caminar hacia adelante. Bueno, yo voy a despedirme. Ha sido una serie muy interesante de conferencias. Mi nombre es Luis Nario, del Instituto de Ingenieros de Chile, y he escuchado con mucha atención todo lo que ustedes han transmitido, así que le agradezco
a María Teresa Pino que nos haya invitado y me alegra mucho haber podido participar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, perdón, no he podido entrar. Disculpe, ingeniero. Soy Armando Toledo Almada, invitado. Muchas gracias. Le felicito mucho por la calidad de su presentación, la coordinación y también la presentación de cada uno de los ponentes. Estoy cerca del tema de desarrollo sustentable y quiero decirle que mi doctorado fue por la calificación de un trabajo presentado en el año 2008. Tengo aproximadamente unos cuantos años nada más en esto, pero con experiencia amplia en la cuestión de ingeniería de automotriz, en donde sí me apliqué muy arduamente, actualmente profesor en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, me pongo a sus órdenes para cualquier otra presentación relativa y bueno, decirles que muchas gracias, de verdad estuve muy contento con lo que vi. Muy bien, ingeniero Armando Toledo, supongo que egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sí, exactamente. Correcto, pues nos manda a los correos sus datos y para considerarlo en futuras presentaciones. Sí, con todo gusto. Por ahí le encargo, si es posible, la grabación de la presentación de los ponentes, si fuera posible. Sí, claro, sí se está grabando y creo que no tenemos ningún impedimento para poder compartir esta grabación. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Si no existe algún otro comentario adicional, ingeniero Méndez, continúa el mensaje de la ingeniera Teresa Pino y la clausura del foro. Para cerrar el foro, quiero felicitar a todos los participantes. Realmente llegamos a tener, creo que 47 personas participando, y yo creo que es un número bastante importante, y sobre todo porque muchas veces hasta en las presentaciones presenciales no solemos tener mucha participación, ¿verdad? Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar y agradecer por su presencia al presidente actual de API, de la Academia Panamericana de Ingeniería, Reggie, y al futuro presidente Jorge Vanegas, el presidente electo, por acompañarnos en este evento. También quiero agradecer a los presidentes y representantes de organizaciones de UPADI que están participando acá. José Alfonso Domínguez, del presidente de UMAI, Gustavo Saavedra, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú, al ingeniero Luis Nario, past presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, que nos está acompañando, a Oscar Berrios, que es representante de la ANIA ante la UPADI, también a todos los presidentes de comités técnicos, Gerardo Trujillo, Benjamín Colucci, Jorge Vanegas, Marco, Andrea Puertas, que es de los jóvenes, que también he visto que está presente, y realmente felicitarles a los ponentes. Las presentaciones excelentes, y sobre todo que nos dan, todas fueron complementándose, y nos dan una visión general de todo lo que hace a la ingeniería, y cómo tenemos tantas áreas de trabajo, y es tan importante, ¿verdad?, que impulsemos estos trabajos conjuntos. Este tema de comunidades sustentables es uno de los puntos que está en la Agenda 2030, y yo rescato, estaba mirando cuando presentó Guillermo Casán, uno de los puntos es alianza para el logro de objetivos. Y creo que si nosotros apuntamos a eso, ¿verdad?, de que esto sea una gran alianza entre todos los profesionales ingenieros, cada uno en su especialidad y cada uno desde su país, y que apuntemos a lograr objetivos, porque finalmente todo lo que hace a la Agenda 2030 pasa por la ingeniería. Creo que esto es una semilla para el logro del objetivo 17, que es generar alianza para el logro de los objetivos. Yo creo que estos temas son demasiado importantes y muchas veces no se tienen en cuenta, y se generan muchísimos problemas dentro de las ciudades. Y así como simplemente un ejemplo, ¿verdad?
en una zona de Asunción que anteriormente eran casas quintas, se instaló un emprendimiento inmobiliario muy grande con edificios en altura. Y cuando se terminó se generó un problema muy grande en la ciudad con todo lo que era el sistema eléctrico, con todo lo que era el sistema de agua. Inclusive como se cubrió mucha superficie, ¿verdad? También se generó problemas con los sistemas de desagüe pluvial. Entonces vemos de que cualquier estructura que llevemos adelante siempre tiene que haber esa participación de todos los sectores de la ingeniería para que realmente lo que llevemos adelante permita una obra que garantice de alguna manera también el buen vivir de todas las personas. En ese sentido, ¿verdad? Yo quiero felicitar a todos, no solamente a los que tuvieron ponencias que fueron excelentes, y a los que participaron por sobre todo. Yo creo que todo esto suma y ojalá que a partir de aquí también podamos generar dentro de los comités técnicos un espacio de debate y generar recomendaciones, ¿verdad? Para nuestros gobiernos, para nuestros países. Siempre nadie es profeta en su tierra y cuando alguien de afuera o alguna organización externa da una recomendación, como que pesa más. Me pareció muy interesante lo que manifestó Trujillo, por ejemplo, de impulsar el uso de la norma ISO 55000, ¿verdad? En todo lo que hace a mantenimiento. Yo creo que eso tenemos que escribir, ¿verdad? Y sacar de ahí un documento que publiquemos, ¿verdad? Como un aporte de los comités técnicos. Así que muchísimas gracias a todos, excelente el nivel de todo y felicitaciones a todos los que estuvieron participando. Y antes de finalizar, ¿verdad? 2 avisos parroquiales, como en la misa. Antes que nos vayamos y que nos saludemos todos, 2 avisos parroquiales. El próximo jueves tenemos la presentación de otro grupo de comités técnicos que van a hacer su presentación como lo hicimos la semana pasada. Así que están todos invitados. Y también, como suelen decir, traigan a un amigo, que siempre, en la medida que sumemos gente, vamos a seguir avanzando. Creo que esto genera, digamos, mucha expectativa y podemos lograr que avancemos. Y finalmente quiero usar una frase, ¿verdad?, que se anda usando mucho con el tema del coronavirus para pedirle a la gente que se guarde, ¿verdad?, que dijo Alejandro Magno, de que lo que hace cada uno depende del futuro de todos nosotros. Y me gustó esa frase, porque lo que cada uno de ustedes está haciendo y de lo que cada uno de ustedes está compartiendo, si podemos aprovechar y podemos juntar, creo que va a impactar fuertemente en el futuro de la ingeniería panamericana. Y también decirles, ¿verdad?, de que todas estas presentaciones pueden, cada uno de los presidentes, ya creo que recibieron su password, pueden ubicarlo en la página web de la UPAVI, que tienen el sitio de su comité técnico, donde pueden tener sus presentaciones, inclusive las grabaciones de todo. Así que muchísimas gracias a todos y felicitaciones, excelente todo. Muchas gracias, Presidenta, por las palabras, por esta síntesis tan interesante. Y pues nos veremos el próximo jueves en otra sesión más de los comités técnicos panamericanos. Buenas tardes. Muy bien, a todos. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias. Y un saludo a cada una y a cada uno hasta sus países de origen. Que pasen buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias, felicidades, Marco. Gracias. Excelente, Luego. Marco. Gracias, Gracias. Pablo. Marco. Que estés bien. Felicidades, Marco. Gracias. Saludos desde Canadá. Vale, saludos, Gustavo. Hasta luego, Saludos a todos. Gustavo, ¿cómo estás? Saludos, Guillermo. Chao, María Teresa. Bye, bye. Bye. Chao, chao. Ay. Armando Toledo ahí, Astele.tv
extele.tv.